Ahora toda la información del campo y para el campo está en Rural Hoy. Cada jueves de 15 a 16 en Radio Hoy 96.9 y por el streaming de Reconquista Hoy. Rural Hoy, un espacio de la Sociedad Rural de Reconquista para todo el sector agropecuario. Con Leonardo Faín y Augusto Gastaldo. Llegará gente del campo, mi casa se ha vuelto fiesta. Estamos en la cuarta docena de Rural Hoy. Sí, señor, este espacio radial de Sociedad Rural de Reconquista. 31 y aquí estamos todavía. 31 y aquí estamos. Nunca se sabe si habrá un 32, pero el 31 está. Hasta que nos echen. Sí, señor. Jueves 25 de junio tenemos 16 grados 9 de temperatura. Ahora está agradable en esta hora de la siesta, pero el invierno vino para quedarse. Como cada jueves está conmigo Augusto Gastaldo, presidente de Sociedad Rural. ¿Cómo va, Augusto? Buenas tardes, muy bien, Leo. Bueno, muchas gracias a todos los oyentes y quienes nos acompañan por streaming también por estar ahí. Muchas reproducciones el programa pasado sobre Asociación para el Desarrollo. Sí, mucha repercusión sobre ese programa. Realmente vamos creciendo en audiencia, eso se nota, por mensaje, por comentario, por todo lo que tiene que ver con construcción de este programa por parte de quienes nos escuchan, porque así tiene que ser y así lo buscamos siempre, ¿no? Esa era la idea inicial. Sí, exacto, que seamos una gran comunidad. Sí, señor. Y bueno, y Reconquista Hoy, acá Gustavo Rafín, el dueño de casa, que hizo mucho hincapié en la historia de Luis María Cuevas, este productor apícola que estuvo acompañando a Miguel Sánchez y a Roberto Espontón hablando de de Asociación para el Desarrollo y contando su experiencia, así que estuvo muy muy interesante y todavía hay mucho para ir cortando, tela para cortar. Sí, así es. Y bueno, y quedó la invitación hecha también para la Asociación para el Desarrollo, cuando puedan acompañarnos también a comentar cómo está funcionando hoy y qué tiene para ofrecer en cuanto a crédito, ¿no? A crédito, sí, señor. Y también lo tenemos en la mesa a Ramiro Godoy, que es productor multirrubro, decíamos recién, vicepresidente de Sociedad Rural de Reconquista. De a poquito vamos completando la cúpula. ¿Cómo te va, Ramiro? Buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo andas, Leo? Aus, gracias por la invitación. Bueno, un placer de tenerte acá. Un nuevo que solemos verlo en los medios. Así es. O leerlo. Sí. ¿Cómo va escalando importancia este programa? Ya tenemos analistas hasta, se puede decir, internacionales, ¿no? Sí, acompañándonos. Sí, realmente, bueno, para nosotros un privilegio poder tenerlo como invitado virtual en el día de hoy en el programa. Sí, señor. Bueno, esta semana, el 25 de junio, el día martes, a ver si estoy bien. Sí, el 25 de junio se conmemoró el 113 aniversario del Grito de Alcorta. No podíamos dejar de mencionarlo en este programa. Ayer miércoles fue. 25, claro, hoy 26. Exacto, Ayer miércoles. Ayer. 113 años del Grito de Alcorta, esa revuelta campesina en el año 1912. Chacarera, como le llaman Chacarera, exactamente, los medios, sí. Exactamente. Que también un poco se trató de hartazgo, de una situación que para esos pequeños chacareros, sobre todo arrendatarios que pusieron un límite a distintas formas de explotación y de abusos, nace también Federación Agraria. Exactamente. Resultado de esa revuelta. Así es. Que, bueno, 113 años ayer. Federación Agraria, que bueno, es prima hermana de nuestra institución de CRA, también miembro de la famosa mesa de enlace. Exactamente. Sí. Bueno, y por otro lado, nos acercamos al 30 de junio, que unos cuantos programas atrás, cuando hablamos de la reducción de retenciones, es decir, de derechos de exportación a distintos granos, mencionamos que hasta el 30 de junio se mantenía esa reducción y estamos muy próximos a llegar a esa fecha, y todo indicaría que el gobierno nacional volvería a las cifras o a los números anteriores a esta reducción, ¿no? Así es. Y bueno, nuestra confederación, CRA, se ha expedido ante esa decisión, ante ese anuncio, con un comunicado que, si te parece, Leo, lo
lo leo rápidamente. Desde Confederaciones Rurales Argentina manifestamos nuestra preocupación ante la continuidad y el impacto negativo que tendrá restablecer los derechos de exportación, retenciones, aplicados a los granos, en un contexto productivo extremadamente adverso. Reconocemos los avances del actual gobierno en el ordenamiento de una economía que venía profundamente distorsionada. En este marco, el campo ha hecho su aporte, produciendo más y mejor, con el compromiso histórico de fortalecer las exportaciones y dinamizar las economías regionales. Sin embargo, el escenario actual, caracterizado por precios internacionales en baja, costos internos elevados y márgenes de rentabilidad mínimos o nulos, exige medidas urgentes y concretas. Lejos de generar los ingresos esperados, las retenciones están provocando consecuencias regresivas para toda la cadena de valor agroindustrial, entre las que destacamos: desincentivo a la inversión en tecnología, infraestructura y mejoras productivas, reducción de los niveles de producción y competitividad que dejaría a algunos productores fuera de su actividad, pérdidas de empleos directos e indirectos, especialmente en el interior del país, caída de la recaudación fiscal por la menor actividad económica del sector, y por todo lo expuesto solicitamos al Poder Ejecutivo una revisión urgente de la política de retenciones aplicadas a los granos, con el objetivo de trazar un cambio de desarrollo sostenible para el agro argentino. Desde CRA reafirmamos nuestra disposición al diálogo serio y constructivo entre el sector público y privado, para encontrar soluciones que garanticen previsibilidad, alienten la inversión y aseguren el crecimiento de un sector clave para el futuro del país. Muy bien, muy claro y no hay mucho más para agregar. Es lo que pensamos todos. Es un reclamo histórico ya, si se quiere, Sí. Prácticamente desde que las retenciones existen, que ya tienen más de 20 años, ¿no? Sí. 20 años largo, que en su momento se dijo que era algo provisorio, por muy poco tiempo, temporal, y bueno, y aquí estamos más de 2 décadas después con el mismo reclamo. Padeciendo siempre lo mismo. Así es. Bueno, presentamos a Alfredo y nos metemos en tema. El usado que estás buscando encontrarlo en agronorteusados.com, el portal exclusivo de Agronorte, con los mejores usados en maquinarias agrícolas y de construcción, con garantía Agronorte. En UAA sabemos que la confianza en lo que consumimos es esencial. Por eso te presentamos Criollanza, nuestra marca de carne que nace en nuestra tierra con el compromiso de siempre. Con Criollanza llevamos carne de nuestros productores hasta tu mesa. El mismo cuidado, el mismo sabor, ahora con nuestra identidad. Criollanza, una marca de la Unión Agrícola de Avellaneda. Encontrala en nuestros supermercados y otros puntos de venta. Criollanza. Llegará gente del campo, traerá noticias del monte. Ahora toda la información del campo y para el campo está en Rural Hoy. Cada jueves de 15 a 16 en Radio Hoy 96.9 y por el streaming de Reconquista Hoy. Rural Hoy, un espacio de la Sociedad Rural de Reconquista para todo el sector agropecuario, con Leonardo Faín y Augusto Gastaldo. Llegará gente del campo, mi casa se ha vuelto fiesta. Continuamos, recuerden que el 3482 4071 49 está abierto para dudas, consultas y sugerencias, como siempre lo decimos en este programa. 4071 49 y pueden escucharnos a través de la 96.9 Radio Hoy, como seguramente lo están haciendo, o incluso ver el streaming ingresando en el Facebook de reconquistahoy.com. Van a encontrar el video en vivo ahí para hacernos mutuamente compañía. Sí, bueno, volviendo a lo del comunicado de retención, en realidad, por supuesto que nosotros hacemos mención al comunicado de CRA, pero el resto de las entidades también se expidieron y bueno, también todo el arco político o gran parte del arco político también está con el tema, entre nuestro gobernador Puyaro y bueno, un montón de otras personalidades y funcionarios públicos
también atendiendo esta cuestión, ¿no? Sí, es un reclamo sectorial y de todo aquel que entiende, que tiene un poco de sentido común y que conoce de la producción y de los avatares de la producción, sobre todo. Así ¿no? es, así es. Leo, bueno, también hacer mención al debate, Sí. debate de concejales, que bueno, públicamente te felicito por Bueno, gracias. por este emprendimiento, por esta iniciativa que, bueno, dio mucho que hablar, ¿no? Sí, ¿Qué nos puedes contar? Una observación Sí. que te la hacía fuera del aire, lo vi al debate, me gustó mucho cómo estuvo armado. Felicitaciones también al resto del equipo. Pero bueno, mención especial a una lamentable bajo interés en la producción, en el campo. En ningún momento ninguno de los candidatos a concejales se explayó directamente sobre la generación de riqueza en general, ¿no? Como término abarcativo. Eso da pena y un poco representa a cómo hoy está viviendo o está atravesando la coyuntura, ¿no? Local, regional, provincial y también hablando del país, pero bueno, en este sentido y enfocándonos a lo que fue el debate de candidatos a concejales, una muestra de lo que nuestra región tiene para ofrecer y sin embargo la clase política no atiende ese teléfono. Sí, quizá hay una miopía en el sentido de que se habla mucho de la ciudad, que no está mal, que no está mal que se hable de producción, de generación de riqueza y de empleo en la ciudad, totalmente ausente el mundo rural que también Reconquista lo tiene. Pero ¿no? por supuesto que sí. Es verdad, coincido con lo que decís por ahí de la No solo la que carencia. lo tiene, sino que vivimos prácticamente de eso, ¿no? Sí, Como siempre lo decimos, es el primer engranaje de una compleja maquinaria, el campo, la producción, la generación de riqueza, que después se traslada, por supuesto, a la agroindustria, a la metalmecánica, a los servicios, a todo lo que tiene la ciudad para ofrecer, pero tiene ese primer engranaje en el campo y en ningún momento se hizo ni siquiera una pequeña mención. Yo no digo que se hable todo el debate de eso, pero mínimo una pequeña mención o un proyecto, no sé, algo. Sin duda. Bueno, no es casualidad la apatía y la falta de interés que la gente tiene en general por la política en estos días. Sí. En el caso seguramente de la gente del medio rural, este es como un empujón más hacia ese camino de apatía, ¿no? Si no están tocando temas que a uno lo interpelan o que son de interés para la gente que vive en el campo, Sí. bueno, el resultado ya sabemos cuál va a ser, ¿no? Sí. Más desinterés aún. Sí, pero bueno, no quiero con mi comentario opacar la gran jornada que vivieron y bueno, Sí, no. los resultados positivos que trajo este debate. Sí, en sí, general. totalmente. Un simple comentario. Te agradezco y bueno, en todo caso eso fue responsabilidad de los candidatos, ¿no? Por supuesto, además está decirlo, claro que sí, claro que sí. Bueno, ¿entramos en tema? sí, nos metemos en tema. Difícil catalogar el tema de hoy porque es amplio, porque tiene muchas facetas, muchas aristas, pero en general vamos a hablar de ganadería, de faena y ahora nos vamos a meter en la noticia que comentábamos al principio del mercado internacional de carnes y ya estamos en comunicación. Corregime, Alfredo, me dice que sí, que ya estamos. Sí, lo tenemos de forma virtual a Víctor Tonelli, analista y consultor, que decíamos recién en la previa que solemos leerlo en los medios nacionales. Si nos escuchás, Víctor, te saludamos Ramiro, Augusto y Leonardo. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, los escucho perfecto. Bueno, encantado de tenerte en este joven programa Rural Hoy acá en el norte de Santa Fe. Realmente un Bueno, privilegio, un Víctor, placer. y bienvenido. Bueno, hablábamos, empezábamos a plantear el tema, Víctor, esta medida del gobierno nacional que bajo la premisa de restablecer el marco de libertad en general en la cadena de las carnes, sacó esta restricción del peso mínimo de faena. En realidad va a empezar a regir desde el 1 de enero del 2026, pero ya podemos hablar del tema y podemos entrar a ver qué efectos o qué consecuencias va a tener. Mira, la verdad es de que
desde que se puso en vigencia ya por no recuerdo bien si era 2005 o 2006, a la fecha muy poco efecto tuvo, porque, digamos, el diferencial para pasar de un ternero mamón, como se decía históricamente, a un novillito liviano, que sería la recategorización que le puso piso a la faena, lo podía lograr a lo mejor con 10, 15 o 20 kilos res, unos 20 o 30 kilos vivos, y pasabas de muy liviano a liviano, con lo cual no afectaba el impacto dentro del peso global de faena. Nunca tuvo sentido. Tal vez cuando se creó en aquel momento era para cambiar un poco la cultura de ese ternero mamón que al pie de la madre salía a lo mejor con 210, 220 gordo. No era fácil lograr, pero había algunos. Pero la realidad es que nunca tuvo sentido y además en la informalidad con que en general se mueve la economía argentina, incluyendo por supuesto el sector agropecuario, digamos, si la multa te ponía un piso de faena y tu animal pesaba 10 o 15 o 20 kilos menos, seguro que terminabas acordando con el faenador para ponerle 20 kilos más, sumarlo a la planilla para no pagar la multa. De modo tal que hay una cantidad enorme de estas resoluciones, decretos, hechas por gente de escritorio que no entiende cómo funciona el negocio y que de alguna manera cree que con un botoncito puede dirigir para un lado o para otro los mercados, ¿no? Y te lo resumo de esta manera. La verdad es que si el negocio es hacer liviano, el productor va a ser liviano, porque el productor, más allá de su pasión por la ganadería, hace negocios en aquello que le permite tener renta y de alguna manera sustentabilidad en el largo plazo. Y si el negocio es hacer pesado, como puede ser ahora, que efectivamente la exportación volvió a traccionar bien y está libre de todo tipo de prohibición y restricción, va a ser pesado. De modo tal que ir en contra del negocio, de la renta y de la decisión de quien está armando el negocio en sí mismo, que es en este caso el productor, es no entender no solamente de qué negocio hablas, sino la idiosincrasia del empresario, ¿no? Claro, la resolución incluso aclara más o menos en los mismos términos que estás hablando, Víctor, porque habla de, bueno, en otras palabras dice que el productor sabe determinar el momento óptimo, siguiendo no solamente la lógica productiva, sino también comercial. Obvio, obviamente. Por eso digo, es un problema de incentivos, no es un problema de garrotes como algunos funcionarios intentaron con esto y con muchas otras medidas que iban en contra de la lógica, ¿no? Pero bueno, digamos que afortunadamente lo sacaron. No termino de entender por qué no lo hicieron al día siguiente, porque es una medida que además no tiene efecto práctico. Y realmente el único efecto práctico del incremento del peso faena, que coincido que es un objetivo loable a alcanzar, es que efectivamente hacer animal pesado sea rentable para el productor. Claro, que beneficia a toda la cadena, ¿no? Pero sin duda es una decisión controversial. Yo leí algunas... No la veo controversial, para nada, porque no tenía efecto. No tenía efecto. Es tener algo que no surtía efecto, porque además si alguien lo hacía liviano, le agregaba 20 kilos, acordaba con el faenador para agregarle 20 kilos y no pagaba nada. Pero, por ejemplo, leía un tuit de Ricardo Burzaile, que, bueno, es un referente, ha sido ministro de Agroindustria y es diputado nacional, que dice: en nombre de la libertad bajan el peso mínimo de faena, al mismo tiempo hacen obligatorio el uso de chip electrónico. Políticas desde el escritorio que desconocen la necesidad de recomponer stock vacuno, de generar cortes para exportación, pésima decisión que solo incentivará la liquidación de hembras. Bueno, déjame que lo interprete como un tema de oposición política. Lo conozco bien a Ricardo, valoro su pensamiento, pero déjame que lo tome como una expresión de oposición política del gobierno. Bien. Habían sonado a principio de año, Víctor, algunas alarmas en este sentido de liquidación de stock, que después, leyendo unas cuantas notas, incluso donde vos participaste, decían que habías desactivado esas alarmas. ¿No hay un riesgo de perder stock con este tipo de medidas? A ver, vamos a aclarar.
Lamentablemente, la sequía que asoló buena parte de las zonas ganaderas nos hizo perder para casi 3 millones de cabezas en 2 años, ¿no? Eso ocurrió, y ocurrió en su zona, lo tiene recontra claro. Perfectamente claro. Una de las zonas muy afectadas, por cierto, ¿no? Pero eso ocurrió porque claramente la sequía impidió tener la oferta forrajera necesaria para poder sostener el stock que teníamos, de alrededor de 53 millones y medio o algo parecido, y estamos en casi 54 y estamos en 52 y pico a fin de diciembre, ¿no? Así que la curva de caída ocurrió. El punto de hoy, que yo creo que ya cambió, es que claramente, si vos sumás la vuelta de la oferta forrajera, que en general, sacando algunas zonas, ha vuelto, en general el clima está ayudando, a veces en exceso de agua, pero está ayudando. Vuelvo a decir, cuando uno generaliza hay quien dice, che, a mí no me llovió. Bueno, sí es cierto, pero digamos, si miramos el contexto del país, en general el clima cambió y ahora ya no es negativo, sino que tiende a ser positivo. Eso va a ayudar muchísimo a que vuelvan otra vez los conceptos de retenciones, de agregar kilos en el campo, de retener algún vientre más, porque hay con qué alimentarlo, ¿no? Ahora, cuando vamos al otro punto, que es el incentivo del productor para retener o liquidar, que claramente en el gobierno anterior no la tenía, porque además había prohibición de exportación de 7 cortes, y bueno, es largo enumerar todas las medidas que de alguna manera desincentivaban el negocio per se. Sí. Hoy todo eso está liberado, de modo tal que yo te diría, tenés clima, tenés incentivos, tenés un mercado internacional que está pujante, espectacular, como pocas veces vimos, con lo cual yo visualizo que el riesgo, digamos, de seguir en liquidación, si no terminó, se va a cortar muy poquito. Todavía este año, seguramente en los números que iremos viendo hasta fin de año, ahora vamos a tener el dato de la vacunación de otoño, tal vez veamos alguna caída todavía adicional de vacas, alguna caída de ternero, pero digamos es la cola que queda del proceso inmediato anterior, ¿no? Y me refiero más al clima que a otra cosa. De modo tal que sí, yo veo que ya cambió el signo y seguramente en 2026, 2027, 2028 empezaremos a ver estos crecientes más o menos interesantes. Bien. Víctor, vos hablabas de restricciones. ¿Cuáles son todavía las que quedan vigentes en la Argentina en cuanto a retención de exportaciones? ¿Qué es lo que todavía poco existe y cómo impacta? En la carne poco, bueno, justamente. En la carne, en julio del año pasado, el gobierno anunció que quitaba la retención para la exportación de carne de vaca y toro, que hoy representa, con el volumen enorme que va a China, no te puedo decir con precisión, pero ponele, por decir un número de referencia, el 50% del volumen exportado, ¿no? Por volumen y por precio también, ¿no? Una incidencia importante. Claro, bueno, en precio a la baja, la vaca se vende más barata que lo demás, pero ponele el volumen para hacer un número más rápido, ¿no? Sí. 50% de vaca, ponele, y 50% del resto de las categorías donde el novillo de alguna manera lidera el volumen. Y queda todavía el 6,75% de retención o impuesto a las exportaciones sobre el valor de la exportación proveniente de carne de novillo. Como es más o menos la mitad del volumen, no necesariamente la mitad del valor total exportado, pero para de nuevo hacerlo más o menos simple, hablando incluso con exportadores, ellos calculan que hoy la tasa de retención sobre exportaciones de carne vacuna no supera el 4%. ¿Es importante? Sí, es importante, pero no es determinante a que al negocio le vaya bien o mal. Igual hay una esperanza firme y ojalá que no nos defraude esa esperanza, que tal vez en poco tiempo ese 4 también se quite. Bueno, hablábamos recién de retenciones de las oleaginosas y cereales, también esto sería... No, pero es distinto. No, por supuesto es distinto, pero digo, estaría en línea con la esperanza que uno siempre tiene de que se cumplan con los anuncios
de campaña y bueno, una vez estando en gobierno también Claro. de la reducción hasta la eliminación, ¿no? De los Sí, derechos de lo que exportación. pasa es que el importe de esas retenciones son muy importantes para el presupuesto nacional. Son un robo a mano armada, pero le va a costar más sacarla porque les impacta muy Muy fuerte en el fuerte, PBI, ¿no? claro. Ahora, en la carne sacamos la cuenta, exagerando, no deben pasar de 120 o 140 millones de dólares, que es Ujú. plata, pero digamos, comparado con la soja, por poner un ejemplo, es insignificante, ¿no? Bien. Víctor, buenas tardes. Primero, ¿Qué tal? disculpe que yo no sabía que lo estábamos viendo, así que Ah. hace un ratito estoy... Ahora sí lo ves. Por eso no miraba para arriba. Víctor, recién hablaban de esa mejora en los valores de la carne exportada entre un 20 y un 30%, creo. ¿A qué se debe eso? ¿Es algo cíclico? ¿Es circunstancial? ¿Tiene que ver con, o sea, con conflictos bélicos o es algo estructural? Y esos, o sea, ¿son estos los factores que sostienen los precios domésticos o, digamos, tienen que ver con elementos del mercado interno? No, a ver, vamos de nuevo a tratar de explicarlo. Hoy más o menos las exportaciones, por lo menos hasta el mes de mayo, acumulando los primeros 5 meses, están participando en alrededor del 25-26% del volumen total que surge de la faena, ¿no? Claro. O sea, digamos un 25% de la oferta total va a exportación, un 75% al mercado interno. El año pasado fue 70-30, este año se redujo algo la exportación, porque también hay menos oferta de la materia prima destinada a exportación. Eh, pero, digamos, lo que se exportó en estos, sobre todo en el mes de mayo, que fue el mes en que se logró el precio más alto a nivel mundial de los últimos 20 años, en la Argentina, si comparás mayo 2025 contra mayo 2024, tuviste un 9% menos en volumen, pero un 36% más en el valor total exportado. Eso implica mejora importante en el precio por tonelada exportada y de alguna manera un reacomodamiento de destinos. Dejaste de vender en lugares donde vendías más barato y empezaste a vender en lugares donde vendías más caro. La suma de las dos cosas hizo que en un año, digamos, el valor de la tonelada promedio, el total de lo que vendiste, subiera un 36% y es un montonazo pensando en dólares, ¿no? Ahora, ¿por qué ocurre? Fundamentalmente porque hay un crecimiento espectacular de la demanda internacional por dos motivos. Motivo número uno, aparecen una cantidad de países y mercados no tradicionales en Asia, no solamente China, sino sudeste asiático, Medio Oriente, norte de África, que están consumiendo carne a un ritmo que casi te diría no esperado, ¿no? Y la segunda, que es un tema menos conocido, pero también importante, es que de alguna manera las nuevas generaciones, hoy muy preocupadas o interesadas en el fitness, en la salud, en el ejercicio, etcétera, etcétera, han reconsiderado, han reevaluado enormemente las proteínas animales, probablemente el huevo a la cabeza, pero también las carnes, Ujú. en detrimento de consumos de multiprocesados vegetales que hasta hace unos años parecía que, digamos, iban a desplazar a la carne vacuna. Así que todo eso, cuando vos sumás los aspectos positivos, están dando un mercado de demanda internacional que supera la capacidad de la oferta de abastecerlo, y cuando existen esos desequilibrios, el precio es el que define, digamos, quién se lleva la menor oferta, ¿no? Y el precio sigue subiendo, de modo tal que hoy tenés un mercado internacional francamente brillante, con perspectivas muy buenas a mediano y largo plazo, y tenés un mercado interno que sufrió mucho en el primer semestre del año pasado, que había bajado a menos de 44 kilos por habitante y por año, que ya está entre 48 y 49 kilos, es decir, recuperó de alguna manera buena parte de lo que había perdido Ujú. a favor de una mejora, no digo para toda la población, pero por lo menos de un nicho o de un segmento de mercado que está dispuesto a convalidar su deseo de comer carne vacuna. Así que hoy tenés
buena demanda en los dos mercados y precios muy firmes. Enfocándonos en lo que es el mercado interno, entonces, ¿cuál es tu perspectiva? Porque te he escuchado hace un tiempo en donde veías que la disminución iba a ser cada vez más pronunciada en cuanto al consumo. No sé si eso ha cambiado. No, está bien, pero eso ya mirándolo. A largo plazo, sí. Claro. No, a largo plazo, para ponerles un ejemplo que van a comprender muy fácil. Si uno mira década del 60, lo vamos 60 años para atrás. Yo estaba, pero ustedes no. Y década del 60 consumíamos 82 kilos de carne vacuna y 12 kilos de pollo y cerdo. Pasaron 60 años y hoy consumimos, no hoy porque consumamos poco mucho, sino porque ha sido gradualmente en declive, hoy consumimos menos de 50 kilos de carne vacuna y más de 65 o 65 de pollo y cerdo. En el medio tuviste un fenomenal crecimiento en la producción y en la oferta de pollo y cerdo, pasamos de 12 a 65 de consumo, y una caída que más o menos te diría promediaba entre 5 y 7 kilos por década, ¿no? Y si eso ya ha ocurrido en el mundo, digamos, es la tendencia mundial, 80% de pollo y cerdo y 20% de vacuno, te proyectas 10 años y vamos a estar consumiendo seguramente 42, 43 kilos de carne vacuna y probablemente, no lo sé, 70, 72 kilos de pollo y cerdo, teniendo en cuenta que el cerdo está despegando y va a crecer muy fuerte. Sí. Bueno, y ya que mencionaron perspectivas del mercado interno, aprovecho, Víctor, para preguntarte por perspectivas del mercado internacional, sobre todo con estos datos que yo personalmente no la tenía, que es el aumento de la demanda por los nuevos mercados y por esta vuelta de las nuevas generaciones a la carne. ¿Lo entendí bien? Sí, totalmente. Mira. Es sorprendente, se venía viendo, sobre todo en los países donde realizan estadísticas a lo largo de mucho tiempo con una metodología comparable, ¿no? En el caso que más claro es en Estados Unidos, que hace 20 años hacen una estadística que la llaman el poder de la carne, que por supuesto ahonda en muchos temas, pero lo que más ha impactado este año y se presentó realmente como un caso muy, muy llamativo es esta vuelta, digamos, a la proteína natural y al reconocimiento, digamos, de los valores nutricionales justamente de las carnes, el huevo, la leche, etcétera, etcétera, ¿no? De modo tal que son los dos temas. Obviamente es difícil saber cuál pega más, seguramente pega más la mejora del poder adquisitivo de países que están alcanzando un nivel de desarrollo bastante importante, sobre todo países musulmanes que no consumían carne y que hoy no consumían carne vacuna, consumían carne de cerdo y pollo, y que hoy están volviendo muy fuerte a la vacuna. Así que yo diría es francamente muy alentador lo que está ocurriendo en el mercado internacional, ¿no? Y para mirarlo, como se diría ahora, o mencionan ustedes, comiendo pochoclo, ¿no? Sí, así es. Víctor, certificación libre de deforestación. Es un tema que vos has trabajado mucho. Se corrieron los límites hacia adelante, pero bueno, nos gusta, no nos gusta. Llega el límite nuevamente. No nos gusta, pero no hay alternativa. ¿Cómo estamos? ¿Cómo ves la reacción por parte de la producción? ¿Se está trabajando en eso? ¿Nos va a volver a llegar el agua al cuello sin mucha reacción? No, se ha avanzado bastante, digamos, de lo que fue. Yo me acuerdo que empezamos con la provincia de Santa Fe, empezamos un grupo de trabajo multidisciplinario, hace ya de esto casi 4 años, ¿no? Empezamos a hablar del tema y en ese momento estaba el doctor Jorge Torelli a cargo de la Secretaría de Ganadería, muy amigo, muy entendido, una persona realmente muy, muy extrañable, ¿no? Uh-huh. Y con él empezamos a conversar, le dijo, no, vamos a hablar y la provincia va a acompañar y vamos a hacer las pruebas, a ver qué es lo que hay que hacer y cómo se encamina. Y la verdad que ya en el año 2023, 2 años después, 1 año y medio después de haber empezado, la provincia había avanzado extraordinariamente en poder certificar los campos que no hubieran tenido de eventos de deforestación.
Recuerdo muy bien a Fernando Aiello, que todavía sigue trabajando y sé que trabaja muy bien en el tema, que hizo un trabajo extraordinario relevando los 10.200.000 hectáreas de la provincia, un trabajo fenomenal, Sí. sobre la base de los datos que le mandaba al Ministerio de Ambiente, en fin, toda una temática y un trabajo realizado muy seriamente. Y sé que la provincia sigue trabajando en esto y me animo a tener la esperanza de que cuando el 1 de enero del 2026 Europa ponga en marcha esta resolución, la provincia de Santa Fe va a liderar el proceso de poder certificar carne libre, carne y cuero, pero por lo menos carne, libre de deforestación, y después en paralelo, ya lleva casi 2 años o año y medio, ponele 2 años, también está el programa privado BISEC, que Claro. lidera de alguna manera la Ciara de soja, ABC, los exportadores y algunas entidades de la mesa de enlace, que sé que también están desarrollando y trabajando bien, con lo cual, si el año pasado lo hubieran puesto en marcha, nos agarraban a mitad de camino, ¿no? Pero me parece que el 1 de enero será gradual, será creciente, pero me parece que nos agarra mejor parados. Bien. Rami, vos tenías... Sí, volviendo un poquito, que hoy hablamos de la carne de cerdo, también tenía una pregunta que me surgió ahora de este tema, pero no quiero dejar pasar. ¿Cómo ve el ingreso de la carne de cerdo desde Brasil, siendo Brasil un país donde utiliza este promotor de crecimiento, que bueno, que no se utiliza en Argentina? ¿Cómo cree que puede afectar a la producción local? Siendo que, bueno, obviamente esta libertad, digamos, para importar y demás tiende a bajar los precios, a bajar o a permitir que Argentina compita libremente y hacer que esa inflación bendita se controle. Es probable que eso no haya pasado todavía, o por lo menos no afectó a los precios, porque el cerdo no varió de precio hace más o menos entre 4 y 5 meses que no cambia. Y la pregunta es, ¿cómo afectaría a los productores? ¿Cómo cree que puede afectar? Si afecta o no, y si esa no modificación de los precios que tienen hoy el cerdo tiene que ver con los buenos valores que tiene el novillo, digamos, o la carne de vaca. Bueno, me hiciste muchas preguntas. Sí, perdón, lo enredé un poco. No. Espera que te la voy a contestar hasta donde me acuerde. Vamos a ver, te contesto la última que es fácil, digamos. El cerdo siempre, y el pollo también, pero no tanto, tiene su nicho ya muy marcado, 48 kilos es un mercado ya muy maduro, ¿no? Pero el cerdo no, el cerdo está creciendo, está en 17, 18 kilos, quiere llegar a 27 en los próximos 10 años, yo creo que va a llegar. Y hasta ahora siempre se ha posicionado 10, 15% por debajo del vacuno, no mucho más. Tendría que llegar al 30 como mínimo para ser competitivo, pero seguramente no va a llegar, ¿no? Con lo cual, cuando sube el vacuno, sube el cerdo inmediatamente por carácter transitivo, y están felices los amigos del cerdo. Dicen, ustedes sigan con el precio para arriba, Claro, que nosotros sí. nos va bien, ¿no? Métanle. Pero bueno, eso es un comentario nacional. Claramente ellos se van a ubicar abajo, pero lo más cerquita que puedan, y van a ir ajustando. Yendo al tema de la importación, que me parece que es una pregunta compleja e interesante, ¿no? Argentina viene importando carne de cerdo desde que yo recuerdo, no podría decir desde cuándo, pero digamos 20 años, 30 años, 15, 10, no sé, hace muchísimo. Pero claramente este año ha cuadruplicado, según cuentan, y los números más o menos muestran eso, el volumen total. Igual sigue siendo el 6, 7% o el 5% del total consumido, pero es un montón, ¿no? Todavía no creo que impacte en la rentabilidad de los productores, pero sin duda alguna es una luz amarilla que se ha prendido. Lo que yo no puedo aceptar, independientemente de que sí soy un ferviente defensor de la libertad de mercado, de hecho nosotros le exportamos carne a Brasil sin ningún problema, también hace añares, y nunca escuché que los brasileños se quejaran porque entrara carne argentina a Brasil, ¿no?
la picaña, la mamiña o la colita de cuadril o algún otro corte, ¿no? Justamente para segmentos de mercado que valoran mucho la calidad argentina. O sea que el ida y vuelta siempre es un camino que no tiene reverso. Ahora, lo que es inaceptable es que prohibida el uso de ractopamina, que es este promotor de crecimiento para el cerdo, porque está prohibido todo promotor de crecimiento para la Argentina, dejemos ingresar un producto que nosotros prohibimos en la Argentina, Claro. que al productor, obviamente, el poder usarlo le generaría un nivel de eficiencia significativo, ¿no? De modo tal que me parece que ahí hay un error conceptual. Yo, digamos, soy libre de mercado y vamos y venimos, compramos y vendemos y a trabajar y a competir, pero a competir en igualdad de condiciones. Si a mí me prohíben ser eficiente, porque no puedo usar determinado insumo, en este caso un promotor de crecimiento, pero mi competidor no tiene problema y encima me viene a competir con ese nivel de deslealtad, me parece que ahí hay un desequilibrio que hay que acomodar, ¿no? Claro. Hacemos una muy breve pausa, Víctor, si nos esperás un par de segundos y volvemos. ¿Cómo no? El usado que estás buscando encontrarlo en agronorteusados.com, el portal exclusivo de Agronorte, con los mejores usados en maquinarias agrícolas y de construcción, con garantía Agronorte. En UAA sabemos que la confianza en lo que consumimos es esencial. Por eso te presentamos Criollanza, nuestra marca de carne que nace en nuestra tierra con el compromiso de siempre. Con Criollanza llevamos carne de nuestros productores hasta tu mesa. El mismo cuidado, el mismo sabor, ahora con nuestra identidad. Criollanza, una marca de la Unión Agrícola de Avellaneda. Encontrala en nuestros supermercados y otros puntos de venta. Criollanza. No sé si está con nosotros Víctor, ¿no? Bueno, vamos a retomar enseguida el contacto. Se cortó el Zoom. Sí, enseguida hacemos una preguntita más y después tenemos otro llamado telefónico. ¿Querés ir llamándolo? Sí, lo voy a ir llamando. Vamos a hablar. Vos seguí, por favor, Augusto. ¿Está? Yo estoy, ¿eh? Ah, Ahí está, bien, ahí bien, está, bien. no te veíamos en pantalla, restablecimos Víctor. contacto. Víctor, bueno, has sido muy generoso con tu tiempo. Como última pregunta, si me permitís, que ya te la había adelantado, es el tema de la ley de troceo, que es como que vivimos una película muy cercana en un momento, hubo diferentes posiciones de la industria, de la producción, muchas manifestaciones desde las entidades agropecuarias, y ha quedado como en un stand-by eso, ¿no? Pues se ha pateado la decisión y quedó como en una nebulosa. ¿Qué crees vos que va a pasar con este tema de la ley de troceo? ¿Cómo lo ve este gobierno, si es que tenés llegada a esa consulta con ellos? No, el gobierno Esta administración Milei, digo. te pide opinión, pero no te cuenta lo que va a hacer. Claro. Con lo cual, lo que opino es lo que a mí me parece Sí, o lo sí. que pienso, pero no es información, digamos. Por supuesto. A ver, yo creo que, de nuevo, lo que dije al principio sobre el peso mínimo y faena también le cabe a la ley de troceo. Digamos, nada que vaya en contra del flujo natural de las decisiones de los empresarios del negocio va a tener éxito. A ver, esto no quiere decir que no sea un ferviente defensor. Te imaginás, tengo 76 y dedicado a este negocio 55. De modo tal que he visto de todo en la viña del Señor. Y viví también un momento cuando desarrollé las lilas en que había un boom de exportaciones, de desarrollo, y la verdad que nosotros lanzamos una carne con marca al vacío hace 38 años y era un boom y funcionó espectacularmente bien. Lo que pasa es que en el medio, cuando te empiezan a poner trabas, límites, resoluciones, prohibiciones y qué sé yo, y la verdad que el empresario, el hombre de negocio va a buscar cualquier atajo para sobrevivir y la informalidad ganó terreno. Sí, Y la así media es. res es funcional a la informalidad. Hasta que la informalidad no quede resuelta o verdaderamente las exportaciones y el largo plazo queden bien definidas, yo creo que por más que pongas resoluciones o decretos sobre
el troceo y todo lo demás, difícilmente funcione. Bien. De modo tal que, de nuevo, pensar con lógica, pensar cómo verdaderamente se pueden abordar los temas y no creerse Superman que con un botoncito de la computadora vas a resolver. Sí, señor. Así es. Víctor, muchísimas ha sido muy gracias. amable. Nos quedaron un montón de preguntas, pero bueno, tendremos otra oportunidad, otro contacto para seguir. Has sido muy generoso con tu tiempo, Víctor, y bueno, como siempre te esperamos en nuestra región, como nos visitás. Con alguna frecuencia. Con alguna frecuencia, así es. Bueno, gracias, Víctor. Gracias un gran abrazo. Que sigan muy bien. Saludos. Chau, chau. Bueno, y ya tenemos en línea a Dante Sartor, Augusto. Si me confirma Alfredo que nos escucha. Hola, Dante, ¿nos escuchás? Hola, Augusto y el resto de la mesa, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás, Dante? Muy bien. Bueno. Perdón la espera, Dante. Estábamos terminando la comunicación con Víctor. Buenas tardes, te saludo nuevamente, Augusto, con Leonardo y Ramiro. Estamos acá en la mesa. Dante, bueno, Buenas siguiendo con el tema que nos convoca hoy, queríamos conocer tu opinión a este tema, que es la derogación de la resolución que tenía que ver como eje la matanza de animales de bajo quilaje, ¿no? Bajo, entre comillas, que podemos definir qué es bajo. Pero bueno, vos como productor y como referente de un importante frigorífico, que si bien no es consumero, es exportador, ¿qué opinión te merece esta resolución? A ver, creo que Víctor fue muy claro en su explicación en que esto tiene que ser una cuestión de negocios. Uh-huh. El problema por ahí que tenemos en nuestra Argentina es esa inmediatez en los negocios y esa volatilidad y ese cambio permanente en el cual se desenvuelve. Uh-huh. Entonces, por ahí, como pasó en su momento en la extrema seca del 2006, los hechos se desenvuelven demasiado rápido y ahí es cuando aparecen estas cuestiones, el riesgo de estas cuestiones y de estos límites, y cuando en un año nos liquidamos más del 20% del stock. Entonces, esas son las cuestiones por ahí en las cuales queda vulnerable la realidad. Pero como decía Víctor, esto es una cuestión de negocio y la lógica indica que no debería ser negocio hacer ternero bolita, por decirlo de alguna manera, para que todos entendamos. Uh-huh. En el cual estamos sacando el ternero antes que nazca el próximo. Entonces ahí es donde otra vez, si en algún momento se produce una cuestión de mercado en lo cual esto sea negocio, va a acelerar mucho el proceso y no va a ser solo hembras, no solo machos, sino también las hembras, y ese es el riesgo que siempre va a estar pendiente de esta cuestión. Uh-huh. Hoy me cruzaba algunos mensajes con Mauro Venturini, que es, bueno, un referente nuestro de la radio, con quien muchas veces charlo, porque él está en Estados Unidos y bueno, viene bien la comparación de algunas cuestiones que tienen que ver como política de Estado, y él me decía que, bueno, ya no hay regulación federal en cuanto al peso mínimo de faena. Depende de cada estado, pero los animales chicos, me dice, los animales chicos se pagan menos. Entonces los productores tratan de aprovechar todo el potencial de crecimiento antes de vender. La tendencia sigue en alza, superando 600 kilos en animales de 2 años. O sea, a nadie se le ocurre faenar un animal chico. Quiero decir, el mercado... Claro. Creo que es la lógica comercial. Es la lógica comercial. Uh-huh. O sea, ni se discute si tiene que haber un peso mínimo de faena o no, porque no es negocio, no conviene. Y yo creo que el mercado va incidiendo para que así sea, ¿no? En el mediano y largo plazo. Exactamente. Pues convengamos que como mínimo nos lleva los 9 meses más los del servicio, nos lleva 10 o 11 meses lograr los primeros 100 kilos. Entonces, claro. Es carísimo sacrificar eso. O sea, ante cualquier método, otro método de crianza que efectuemos, ganamos más de 100 kilos por año. Entonces, excepto en la última etapa, en la etapa de la primera cría o de la recría, vamos a ganar
vamos a tener una ganancia de peso mucho mayor que eso. Claro. Y el objetivo de esto, de que el mercado crezca, no es tanto en tener cabezas, sino en faenar más, que esas cabezas sean más pesadas y empezar a mirar los stocks no solo en cabezas, sino también en kilos. Reflexionaba... Es lo que llega al consumidor. Totalmente. Reflexionaba, Mauro, que nosotros tenemos una impronta cultural, nosotros los argentinos, digamos, una impronta cultural con ese tema que nos limita a la eficiencia, ¿no? En cuanto al consumo de un animal más liviano, más chico, claro, ¿no? El famoso ternero, el asado de ternera que tanto Claro. hemos visto. Sí. Es así. Pero sí, también va por esa cuestión de gusto de la estandarización, donde ya hoy comemos una costilla y no sabemos si es de cerdo, de vaca o de pacú, o de pollo. Sí. El gusto se va unificando. Sí. Entonces creo que eso también hace a conservar esa identidad, que se la vamos dando con el tiempo para que cada especie desarrolle su propia característica de palatilidad, de gusto. Sí. Dante, te quería hacer otra consulta en un tema que vos has trabajado muchísimo también, que tiene que ver con, la misma consulta le hice a Víctor, certificación para libre de deforestación de caras a la comercialización para la Unión Europea. ¿Cómo estamos? ¿Cómo te parece que nos va a encontrar el nuevo límite, que es 1 de enero del 2026? ¿Cómo se está trabajando? A ver, creo que por suerte tuvimos una postergación de un año, porque si no, hoy estaríamos afuera del mercado directamente. ¿Sirvió la postergación? Sí, creo que sí, para hacer las cosas un poco mejor. Creo que se está trabajando. De hecho, esta semana se informó la primera exportación de soja certificada por BISEC libre de deforestación. Y acá, más allá de la cuestión que nos puede gustar o no la medida, que podemos estar de acuerdo, que podemos tener un justificativo u otro, la medida está y la medida es como decir, che, no me gusta que pongan un semáforo, pero el semáforo está y cuando está en rojo hay que parar. O sea, las normas están dictadas y hay que cumplirlas, nos guste o no nos gusten. Podemos estar de acuerdo desde lo ideológico, desde lo que pensamos. Pero sí creo que el mundo va para ese lado. Por ahí hay momentos de aceleración, momentos de desaceleración, pero el planeta tenemos que cuidarlo entre todos, no hay otra cuestión. Y respetar y cuidar los montes y hacerlos sustentables también, que esa explotación que hacemos de los montes y de la ganadería sea sustentable. Eso no estoy diciendo que dejemos de producir, todo lo contrario, no queremos, si transformamos el mundo en una gran reserva nos vamos a morir de hambre o vamos a comer carne de laboratorio, que a lo mejor es a lo que va el mundo. Eso es estamos haciendo futurología, pero la realidad es que la exigencia de la Comunidad Europea arranca en los primeros días del año que viene, y la cuestión acá es, ¿vamos a poder venderle o no vamos a poder venderle? Y lo mismo le va a pasar al productor. Hoy todavía hay una cuestión en que hace que hacer novillos pesados para Unión Europea no sea tan negocio, pero esto es una rueda. Hay momentos en el que era el mejor negocio que tenía el productor y todos los campos veíamos cómo hacer para hacer novillos pesados para Unión Europea. Entonces, en algún momento esto puede cambiar o China o Estados Unidos empezar a pedir lo mismo subido a este panorama. Hoy parecería que no, pero no sabemos qué va a pasar mañana, porque hace un año y medio o 2 venía todo encaminándose para esto. Dante, la última pregunta en el último minuto de programa. ¿Cómo está el friar? ¿Cómo se está trabajando? ¿Cómo se está exportando? ¿Faltan novillos?
Venimos, por suerte, este último mes y medio, venimos recuperando el nivel de actividad, que estuvo bastante golpeado a principio de año por la oferta, principalmente por la baja oferta de Hacienda en general. La oferta de novillo sigue muy restringida. Sigue estando muy restringida la oferta de novillos. Sí. Los novillos faltan hoy, por eso también valen. Que va en sintonía con el precio de venta también. O sea, hoy tenemos, como decía Víctor, un buen precio de venta promedio, pero también eso se está trasladando al productor. Hoy el productor que tiene un novillo lo hace valer. Eso es la realidad. Tal cual. Y bueno, por eso decía, este último tiempo, al aparecer la oferta, nos permitió estar normalizando los niveles de actividad. Bien, perfecto. Bueno, Dante, has sido muy generoso con tu tiempo. Muy agradecido de que hayas acompañado a este programa de Rural Hoy. No, muchísimas gracias por considerarnos, incluirnos en el espacio, invitarnos a participar, y lo felicito porque realmente es un desafío grande llevar la voz del productor y del industrial a la gente. Así Entonces es. Creo que es un espacio muy valioso el que tiene. Bueno, muchas gracias. Gracias, Dante. Gracias, Hasta Dante. la próxima. Un abrazo. Bueno, se nos fue el tiempo como siempre, pero queríamos... Estamos con una sorpresa acá en Tuvimos el una estudio. visita inesperada. Buenas tardes, nos visita Clara García. Hola, Clara. Realmente no Hola, sabíamos. es cierto, fue inesperada, no pensaba encontrarlos y felicitaciones. Me cuentan que la Sociedad Rural tiene este programa todas las semanas y digo, qué bueno que defiendan los derechos de su gente en una zona, bueno, agrobioindustrial como ustedes por excelencia. Así que mis felicitaciones por eso. Bueno, Muchísimas muchas gracias, Clara. Realmente un privilegio tener No, y ya Víctor Tonelli, consultor internacional, Sí. hoy en el programa, y ahora con la llegada inesperada y sorpresiva sí. de Pero ya tengo todo el calendario de las rurales, Sí. desde la criolla, la primera, que es en la julio. criolla la primera, sí. Creo que ustedes son a mediados de agosto, ¿verdad? Somos, sí, 8, 8, 9 y 10 de Ahí. agosto. Mira, Clara, acá está el presidente de Sociedad Sí. Rural y el vicepresidente de Sociedad Rural. Toda la Así que cúpula. una Es invitación que no más falto formal nunca, que esta. Ustedes pueden decirlo, la verdad Sí, que... sí, así es. Bueno, cuando acompañaba a Miguel como gobernador, era una instancia acompañar a las ciudades que tienen su sociedad rural, que además hoy se hace más extensiva a otras actividades del desarrollo, ya no solo agropecuario, y me parece que ahí se junta todo el poder, ¿no?, del desarrollo que tienen las localidades, y me parece que los ayuda a potenciar. Uno ve las empresas que ponen todo para mostrar la mejor máquina, la última innovación, aquello en lo cual están avanzando. Así que muchas felicitaciones. Hace falta gente con tanto empuje. Bueno, muchas gracias, Clara. Entonces nos quedó la invitación ya hecha. Para porque gusto. No, vuelvo. te nos adelantaste a la invitación porque ya Sí. Ya nos sabía. anunciaste que ibas a Sí, estar ya presente. sabía, Así que bueno, exactamente. te esperamos y Bueno. muchas gracias. Y No. bienvenida a vos y a todo tu Bueno, grupo estamos a dando nuestra región y a nuestro programa. El sprint final, saben que el domingo hay elecciones, Sí. así que venimos a acompañar a todos nuestros candidatos y candidatas del Departamento General Obligado y Vera, porque de aquí me voy para Vera, y bueno, nos gusta hacer esto en el territorio, dando la mano, mirando a los ojos. Creo que es la manera de recuperar este quiebre entre la gente y la política, que ha sido muy, muy certero, porque mucha gente de la política ha hecho las cosas mal y entendemos la bronca o la distancia de la gente, pero también decirle la democracia nos pide participar, sacar fuerza, hacerlo, y siempre hay muy buena gente, y bueno, yo me siento cómoda en el espacio de Unidos y pido ese voto. Y reconstruir ese puente, ¿no? Reconstruir Roto. el puente, sí, que me parece que es esto, ¿no? Con trabajo,
por supuesto con honestidad, con transparencia y con eficiencia, porque tantas veces el sector productivo, que es combativo y que está muy bien. Yo creo que no hay discurso más combativo que el de las rurales. A mí me encanta porque ahí somos bravos. Los dirigentes ese te bajan línea, ese palco es poderoso. Ese palco tiembla, sí. te bajan línea de todo lo que falta, pero está muy bien y creo que la política tiene que tomar nota de eso. Sí, bueno, y el rol de las instituciones intermedias, ni hablar en esta conexión, en esta reconstrucción de puente. Fortalecen esa constitución, ese puente. Muchas gracias, Clara. Muchas gracias por la visita. Seguís con Gustavo y en buenas manos, Clara. Gracias, Ramiro. Gracias, Ramiro, por esta visita. El nuevo co-conductor. Es la primera de varias. Me acabo de decir. Te avisamos. Gracias, Alfredo. Gracias, Augusto. Y perdona, Gustavo. Perdona, Gustavo, por estos minutitos que le sacamos. Pero no podíamos dejar de saludarla a nuestra invitada. Gracias.